día que se la hagan, Señor, para que todo salga bien en esa cirugía. Oramos creyendo que tu mano de poder estás ahí, va a estar ahí, Señor. Y dale paz, dale tranquilidad. Dale, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Cada vez que ella sienta angustia o temor, visítala, Señor. Trae la paz sobre su corazón. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oramos por esa gracia y ese favor. En el nombre de Jesús. Para que tú pongas ese favor y esa gracia en el trabajo. En ese nivel laboral de cada uno de ellos, Señor. Una gracia maravillosa y poderosa te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y oramos también por Veraca, por el crecimiento espiritual, por el crecimiento físico, Señor. Gracias. Oramos y nos unimos a la oración también de dar gracias por las empresas, por Díaz Martínez, por Multiservicios, por Greenway, por Corservi Unidos, por los empresarios, empleados, emprendedores, por la iglesia de Veraca, la iglesia de Veraca Medellín, la iglesia de Buenos Aires, que hoy están terminando la convención internacional. Oramos por ellos, Señor, para que sigas bendiciendo la misión, Señor. Sigas honrando tu nombre en cada una de las iglesias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Bendecimos cada congregación, bendecimos cada empresa, bendecimos cada negocio, cada emprendimiento, cada empleo, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Oramos también por la venta de la finca y por la salud de Edgar Rey, Señor. La finca de tu papá, ¿no? El papá de Sandra, Señor. Gracias. Oramos por esa venta, Dios mío. Presenta a ese cliente, presenta esa bendición y dales la bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias por la salud de Edgar Rey, Señor. Oramos que en el nombre de Jesús tu mano de poder y tu mano de sanidad esté ahí, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Trae salvación, bendición sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús. A ti damos toda la gloria, Señor, porque tu palabra dice que tú sanas, pero también salvas y liberas y cambias y transformas cada vida, Señor. Muchas gracias, Padre. Le damos todo el honor y toda la gloria a ti en el nombre de Jesús. Y bendecimos tu nombre, Señor, porque eres grande, poderoso y maravilloso, Señor. Amén. Y amén. Aleluya. Creámosle a Dios, amén. Simplemente decirle, Señor, tú lo haces todo, tú lo puedes todo. Que nuestra fe y nuestra confianza estén depositadas en Él, que es el que hace todas las cosas, amén. Nuestra fe falla muchas veces, sí es cierto, pero no podemos desmayar sino seguir. Recuerde que la oración de insistencia es la que hace también que Dios obre, ¿no? Cuando pedimos en su voluntad, Él obra. ¿Y qué más? La voluntad de Dios, que quiere que seamos sanos, que estemos bien todos, ¿cierto? Aleluya. Bueno, tomen su asiento, Dios los bendiga. Bienvenidos esta mañana lluviosa, gloriosa también, de frío, pero de bendición. Honramos el nombre de Jesús. Hace 8 días, hoy tenemos la cena del Señor, así que yo creo que vienen preparados todos para tomar esta cena y decirle, Señor, una vez más, cuando compartamos esta mesa que está aquí al frente y comamos del pan y vamos de la copa, podamos aún también recibir una sanidad espiritual, ¿no? Una sanidad en el corazón, en el alma. Muy bien, iglesia. Hace 8 días estábamos hablando acerca de la fidelidad en los secretos, ¿se acuerdan? Vimos un primer tema. Ese tema que Dios lo ve o que Dios ve lo que otros no ven. Y les decía que vivimos nosotros en una generación o en una cultura donde todo el mundo busca ser visto. Donde todo el mundo quiere que le publiquen todo, que le comenten todo, pero que el reino de Dios no funciona de esa forma. El reino de Dios es totalmente diferente. Él lo que está mirando es lo que nosotros hacemos en lo secreto. A Él le encanta eso y por eso el Padre que ve en lo secreto nos va a recompensar en público. ¿De acuerdo? Hoy vamos a ver la segunda parte, que es ese segundo tema que habla de la fidelidad constante en la vida diaria. Vamos a mirar ese tema hoy. Fidelidad constante en la vida diaria. Y para ello vamos a ver también 4 aspectos que tenemos ahí. Esos 4 aspectos A, B, C y D, como hace 8 días vimos. El primero habla de ser fiel en lo poco.
El segundo habla de obedecer aunque nadie reconozca. Ahí están para que los vayan copiando los que les gusta tomar notas. El tercero dice orar, dar y recibir sin buscar reconocimiento. Y el cuarto habla de la fidelidad en lo secreto, que esa fidelidad en lo secreto prepara para las cosas grandes. Entonces ahí lo tienen, por favor, léanlo, mírenlo bien, anótenlo, ténganlo presente en sus corazones. Díganle, Señor, yo quiero ser fiel todos los días de mi vida. La fidelidad debe ser constante, constante, constante. Así que, sí pudieron anotar, déjenles un poquito ahí para que puedan. Aleluya. Ser constantes en la vida es importante. Ser fiel en lo poco, vamos a hablar sobre eso primero. Y recuerden que no es solo en momentos grandes que nosotros debemos vivir una fidelidad constante en nuestra vida, sino debemos vivirla en lo cotidiano, en el día a día. Ahí es donde Dios más bien se revela a un corazón fiel. Cuando tú abres la palabra y lees, cada palabra siempre habla de fidelidad o habla de constancia. Si ustedes vieron esta mañana, leímos el Salmo 119, algunos versículos, ¿se acuerdan del verso 72 al verso 120? Y habla de esa fidelidad, habla de esa constancia en la palabra de Dios. Este es el mes de la palabra de Dios, el mes de la Biblia. Otros han querido llamarlo de otra forma, pero igual nosotros debemos ir a la palabra y ver que si leemos la palabra constantemente, su fidelidad es grande. Yo miraba que el que escribió este Salmo 119 hablaba de sí mismo: Señor, yo quiero ser fiel a tu palabra, yo quiero obedecer tus mandatos, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero ser fiel. Eso significaba constancia, ser constantes en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Por eso hablemos del primer punto, ser fiel en lo poco. Saben, Dios nos prueba, y Él nos prueba con cosas pequeñas antes de confiarnos las cosas grandes. Él es así. Él nos va a probar siempre con cosas pequeñas. ¿Eres fiel en lo poquito que Dios te dio? Ah, bueno, entonces estás preparado y estás listo para recibir cosas aún más grandes. Y eso lo vemos a través de la Biblia, lo vemos a través de la palabra de Dios, ¿cierto? Es importante saber que la Biblia fue escrita para darnos ejemplo a cada uno de nosotros, para que también nosotros miráramos a esos grandes hombres de la Biblia, ¿cierto? Y pudiéramos ver que ellos en su vida, cuando se entregaron a Dios, cuando Dios los llamó con un propósito, fueron constantes, caminando con Dios, constantes. Fidelidad es lo que Dios está esperando de nosotros. Y aquí hay un pasaje de la Biblia, o mejor, vamos a ver 3 pasajes interesantes, donde Dios nos prueba en cosas pequeñas, o probó a varios de estos hombres en cosas pequeñas, patriarcas, hombres de Dios, que por ser fieles y constantes en lo pequeño, Dios les confió cosas aún mayores y grandes. Y si nosotros miramos algo, es que estos hombres o mujeres que Dios usó en la palabra de Dios en la Biblia eran común y corriente, eran como nosotros. Así que tú no puedes decir, no, es que eso era para Moisés, eso era para Samuel o para David, eso era para los grandes hombres de la Biblia. No, es para nosotros, porque Dios nos va a probar también en lo poco. Y según como nosotros nos comportemos en lo poco, Él nos va a dar cosas aún mejores y más grandes de lo que pensamos. Pero Moisés, en la palabra de Dios, cuidaba ovejas antes de ir a libertar a Israel. Él nunca se imaginó que Dios le iba a llamar y decir, tú vas a ser el libertador de Israel. Yo el libertador, pero si estoy cuidando ovejas. Pero saben, él fue fiel en eso. Él no se desesperó, salió corriendo de Egipto porque había matado a un egipcio. Pero Dios tenía un tratamiento diferente con él. 40 años en el desierto, encontró suegro, encontró novia, encontró esposa, se casó, aprendió a cuidar ovejas, y eso era lo que Dios quería. Porque en Egipto no habían ovejas. No les gustaban a los egipcios las ovejas. Entonces, todo lo que aprendió en Egipto fue diferente. Allá entró a la universidad, allá entró a hacer carrera, ya fue un gran militar, pero nunca se imaginó que Dios lo iba a sacar de allá, y miren la forma en que lo sacó y lo puso en un
desierto visitando a una persona que resultó ser su suegro, resultó casándose y resultó siendo un pastor. Entonces uno dice, Dios, ¿qué va a hacer con nosotros entonces? Vamos a mirar Éxodo capítulo 3, verso 1. Amén. Éxodo 3:1. Dice la palabra de Dios que Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián. Y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué nos dice esto? Moisés había podido decirle, pero suegro, ¿yo qué me voy a poner a cuidar ovejas? Si yo soy un militar, yo soy un estratega, yo soy un hombre que iba a ser el rey de Egipto. Ese era mi llamado allá cuando estaba ahí. Yo iba a ser el rey de Egipto. ¿Cómo vas a poner a cuidar ovejas? Él nunca dijo nada. Él solamente dijo, Señor, que se haga tu voluntad. Y yo creo que él fue paso a paso y fue constante en su fidelidad a Dios. Dijo, algún día va a pasar que ese pueblo que está esclavo y que sufre va a ser libre. Y la Biblia dice que él dijo, listo, voy a cuidar ovejas, las ovejas de mi suegro. Y un día las llevó a través del desierto, llegó hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Y allí tuvo una revelación. En el monte Horeb, una revelación, y Dios le dijo, tienes que ir a libertar a mi pueblo. Yo, le dijo él, yo no soy nadie, yo soy tartamudo, yo no sé hablar. Bueno, tantas cosas que ya sabemos de él, que a veces nos pasa, ¿no? Alguien decía, pero ¿por qué no vas y lo haces? No, es que yo no puedo enfrentarme a esa persona o a esa gente. No, yo, ¿sí? Yo miro que en la palabra que Moisés era una persona común y corriente y tenía todos los temores del mundo y todos los miedos del mundo. Y él, yo creo que lo pensó y se imaginó muchas cosas. Ahora yo cómo voy a ir si cuando me vean van a decir, este asesinó a uno de nuestros compatriotas, entonces arrestémoslo, matémoslo. Pero Dios prepara todo. Entonces, ¿para qué nos preocupamos si Dios tiene todo en sus manos? Él tiene todo listo, preparado para que nosotros hagamos la obra de Él. Es solamente ser constantes, ser fieles y decirle, Señor, en mi vida voy a ser fiel hasta la muerte. Amén. Pero hay otro tema también interesante que es con David. David pastoreaba en secreto. Vamos a mirar 1 Samuel capítulo 17, verso 34 al 36. Samuel 17 dice, pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo por la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Entonces miren a David. David fue fiel en lo poco. Él no se puso a decir hasta que llegó el momento de decirlo. Él no se puso a decirle a su papá, papá, es que cuando yo estoy bien lejos de casa y estoy cuidando las ovejas, yo mato a esos leones, yo mato a esos osos, yo los defiendo, yo defiendo mis ovejas y no dejo que las maten y las acaben porque tú me diste a cuidar un rebaño y tengo que entregarte un rebaño completo y ojalá multiplicado. Él nunca dijo nada. Pero cuando Dios lo llama, cuando él se da cuenta, porque todo tiene siempre un propósito en la vida de cada persona, entonces él no fue solamente a llevarle quesos a sus hermanos y al rey Saúl, ¿no? Y a llevarles una encomienda y a mirar cómo están mis hermanos. No, Dios ya tenía un plan preparado y cuando él llega, es lo primero que dice, ¿y esto qué está pasando aquí? ¿Por qué todos tienen miedo? ¿Quién es el que los está amedrentando? Y se para al frente y dice, ¿es ese filisteo? ¿Es ese gigante? Espera y verá. Y van del rey y le dice, yo puedo matar. Y ahí es donde sale lo que él hacía en lo secreto. Y le dice, mira, he estado cuidando ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león y un oso venían a robar un cordero, a matarlo, yo lo cogía con un palo, lo perseguía, rescataba el cordero de su boca
Y si el animal me atacaba, yo lo tomaba por la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Imagínense la fuerza que tenía David, un joven, un muchacho como de 18 años, yo creo que era. Pero tenía una fuerza, bueno, no era la fuerza de él, era la fuerza y el poder de Dios. La unción en él. Dice, si lo he hecho con leones, si lo he hecho con osos. Él no dice, lo he hecho con un león o con un oso. Dice, lo he hecho con leones y osos, en plural. ¿Sí se dan cuenta? O sea que muchas veces él había matado muchos. Entonces le dice, rey, ¿cómo no voy a poder con este hombre? David fue fiel en lo poco. Y cuando se enfrentó con un gigante, que era lo mucho, lo que estaba matando o lo que quería matar a ese pueblo de Israel, Dios lo honró. Y él lo hizo. Lo que significa para nosotros es que ser fiel en lo poco es maravilloso. Cuando Dios nos designe algo en lo poco, digámosle, sí, voy a cumplirlo, voy a ser fiel, voy a ser constante en mi vida de fidelidad contigo, Señor. Porque Dios, además de todo, honra la obediencia. Dios honrará tu obediencia. Él honra la obediencia constante, la obediencia diaria. Mire lo que dice la palabra también aquí en Deuteronomio 28, verso 1 y 2. Dice la palabra de Dios, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, ¿qué más dice? El Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Qué bendición, ¿verdad? Y el verso 2 dice, si obedeces, vuelve y dice, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y usted ya sabe cuáles son, porque ahí en adelante comienzan todas las bendiciones. Serás bendito en tu casa, en tu trabajo, con tus rebaños, no habrá enfermedad. Pero solamente si obedecemos. Tenemos que tener la tarea de obedecer, iglesia. Si obedecemos nos va a ir bien, si no obedecemos nos va a ir mal. No hay nada más que hacer, o bien o mal y punto. Pero le está diciendo la palabra, sé fiel en lo poco. Si tú obedeces todo lo que Dios te ha dicho, si tú obedeces cuidadosamente esos mandatos, esas leyes, si eres fiel en lo poco, el Señor tu Dios te va a poner por encima de muchas naciones, dice la palabra aquí. Si obedeces vas a recibir muchas bendiciones. Así que yo les animo, iglesia, a obedecer. ¿Queremos obedecer, sí o no? Vamos a obedecerle a Dios. Vamos a ir al segundo punto. El punto B habla de obedecer aunque nadie nos reconozca o aunque nadie lo reconozca. Y eso tiene que ver muy bien con que hay algo que sucede en el cielo y es una frase interesante. El cielo aplaude lo que el mundo ignora. El cielo aplaude lo que el mundo ignora. Y hay muchos ejemplos en la Biblia también. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Jesús. Jesús una vez sanó y dijo, yo te sano, pero no le digas a nadie. Manténlo en secreto. ¿Sí? Para muchos era muy difícil mantener los secretos que Jesús les decía que no lo hicieran. ¿Recuerdan cuando sanó a los leprosos también? No le cuenten a nadie, solo preséntense al sacerdote y listo. Pero no, a veces no podemos tener la boca quieta o calladita. Que calladitos nos vemos más bonitos, ¿no? Pero el cielo de verdad aplaude cuando el mundo ignora muchas cosas. Por eso hay que obedecer aunque nadie reconozca. Marcos capítulo 1, verso 44. Jesús está ahí y le dice al que sana, le dijo, ten cuidado de no decírselo a nadie. Como diciéndole, mire, ¿saben qué? Esto que quede entre nosotros, entre nos. Sí, que esto quede en secreto. Y ve y preséntate ante el sacerdote. Y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para que les sirva de testimonio. No le digas a nadie. A veces Dios nos dice cosas y nosotros las contamos rápidamente. Pero a veces Dios tiene que decir, no le digas a nadie, no es necesidad.
Si tú obedeces, te va a ir bien. Ve, preséntate ante el sacerdote. Haz lo que tienes que hacer y listo. Lo que haces, hazlo como para el Señor. Obedece. Si obedeces, aunque nadie lo reconozca, no importa. Lo que estás haciendo, hazlo como para el Dios Todopoderoso, como para el Señor, que es nuestro Padre. Colosenses capítulo 3, verso 22. Dice la palabra que cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón. ¿Cómo es que haces tu trabajo? ¿Lo haces de todo corazón así no te guste? Ay, es que me toca hacerlo porque tengo que trabajar y tengo que devengar. Pero haces el trabajo ¿cómo? ¿Cómo hacemos nuestro propio trabajo? Lo hacemos como dice la palabra. Cuando hagan su trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Siempre llevemos eso. Pensemos, mi trabajo que tengo aquí en la oficina, o lo que tengo que hacer allí, o lo que tengo que hacer en mi negocio, voy a hacerlo como para Dios. Voy a obedecer lo que Dios me dice. Voy a hacerlo de corazón, como si lo estuviera trabajando al Señor mismo. Él es mi dueño, mi patrón, mi jefe. Y no pensar que lo estoy haciendo para los seres humanos. Cuando nosotros nos detenemos a hacerlo para los seres humanos, recuerden que los seres humanos fallan, cometen errores. Dios no. Entonces por eso Él dice, si usted hace algo bien, hágalo bien hecho, hágalo como para Dios. Siempre piense en eso. ¿Sí? Que lo que hagas, lo hagas como para Dios que te mandó a hacerlo. Y vas a ser bendecido. Pablo también sirvió a muchos aún estando preso. Aún en la misma cárcel, Pablo, lo que él hizo, lo que él predicó, era por el bien de los que estaban ahí con él. Y pudo escribir cartas y mandarlas a otros lugares, a otras iglesias. Pablo sirvió aún estando preso. ¿Qué es lo que nos dice eso? Nada nos impide servirle a Dios. Hagámoslo como para el Señor. Filipenses capítulo 1, verso 12 al 14, leamos ahí también. Dice la palabra de Dios, quiero que sepan, iglesia, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del evangelio. El Señor se puso a decir, ay, me arrestaron, me pusieron las esposas, me llevaron preso a Roma, se me fue la vida, aquí murió mi ministerio, aquí morí yo, nada tengo que hacer, ya no hay nada que hacer. No, quiero que sepan, les dijo, mandándoles una carta a la iglesia de Filipos. Oiga, filipenses, hermanos, mire, esto que me ha sucedido a mí, me ha sucedido para bien. Ha servido para que el avance del evangelio. Y el verso 13 dice, de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. Él estaba en Roma, ¿se acuerdan? El pretorio es una parte donde él está en Roma, cerca de la cárcel. Entonces les dice, y de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes, o sea, la gente lo está viendo y todo lo demás. Pero dice el verso 14, con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor. Y más se atreven a hablar la palabra sin temor. ¡Qué bendición, qué ejemplo! Tuviéramos un apóstol Pablo que nos estuviera escribiendo una carta a la iglesia de Veraca, Bogotá. Hermanos, les escribo a los que están en Veraca, Bogotá, que se animen, que lo que nos sucede es porque Dios tiene un propósito y Él va a hacer algo con Veraca. Así que no se desalienten. Esto que me ha pasado a mí me sirve para que el evangelio crezca aún más y para que ustedes, hermanos míos, cobren ánimo en el Señor y se atrevan más y más a hablar de la palabra sin tener miedo. Hermanos, quitemos el miedo, hablemosle al que sea. Ay, es que yo no sé, no, es que es mi jefe, es que es mi papá, es que es mi mamá, es que es mi hermano, mi familia. No importa quién sea.
Dios va a poner palabras en tu boca para decirle a alguien: Dios te ama, Dios te salva, Dios te libera. Amén. Así va a ser. Así es. Aleluya. Hay un ejemplo también en la palabra, pero no traje los versículos, pero para que lo recuerden un poco. Y es cuando Ana oraba sin ser comprendida, ¿se acuerdan? Ahí oraba, está en 1 Samuel 1, 13 al 17. Dice la Biblia que ella oraba y oraba. ¿Y qué importa, no? Ella no se ponía a pensar quién me está viendo, quién me va a tratar de borracha o de ebria, como dice la palabra. Ella obedecía aunque nadie la reconocía. Y ella decía: voy a orar y voy a orar y yo voy a tener mi bendición. Y sí que tuvo su bendición, ¿no? Tuvo a Samuelito. Y dice la palabra de Dios que ella le dijo: te lo ofrezco, Señor, aquí te lo entrego. Apenas ese muchacho quede destetado, aquí te lo traigo para que te sirva en el templo. Por ella obedecer, por ella ser fiel. ¿Sabe qué pasó? Que Dios le dio más hijos y más hijas. Creo que hijas y hijos. Y él en el templo sirviéndole a Dios. De ahí comenzó a crecer Samuel y fue un profeta y un juez tremendo para Israel. Entonces mira cuando somos fieles y obedecemos. Amén. Pero hay algo más. El punto C nos habla de 3 cosas importantes. Ese punto C, cuando nosotros vemos que hay que ser fieles y constantes en nuestra vida diaria, habla de orar, habla de dar y habla de servir sin buscar ningún reconocimiento. Nosotros oramos, damos y servimos sin decirle: oiga, es que mire, yo cuando oro, o yo cuando doy, o yo cuando sirvo, yo quiero que ustedes me reconozcan, me pasen al frente y digan: mire, este hermano oró, este hermano dio, este hermano sirve, un aplauso para él. Ese no es el reconocimiento que nosotros necesitamos. Si lo haces por el hombre, dice la palabra, ya tienes tu recompensa. El fariseo oraba para ser visto. Así eran los fariseos. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, verso 5. Mateo 6, 5 dice: cuando ustedes oren, o cuando oren, mejor no sean como los hipócritas. Él ya sabía que los fariseos eran los hipócritas de aquí a Pekín. Ya los tenían en la mira, ya decían: esos solo quieren mostrarse. Y por eso cuando ustedes vayan a orar, no sean como los hipócritas que les gusta pararse en las sinagogas y decir: mírenme a mí, yo soy el fariseo, el que conozco la ley. Y en las esquinas de las calles a orar en voz alta para que todos los vean. Les digo la verdad, dice, ellos ya han recibido su recompensa. Tremendo, ¿no? El fariseo siempre oraba para ser visto. Era: aquí me pongo en la esquina de la plaza, mírenme a mí, mire, estoy bien vestido, soy un fariseo. Reconozcan que estoy orando, mire, pues estoy orando a grito entero. ¿Saben? Dios no es sordo. Tu ofrenda debe ser en secreto también. Así como tu oración, también contrito y humillado, como dice la palabra, tu ofrenda o el dar también debe ser en secreto. La palabra de Dios dice en Mateo 6:34, pero tú, ya no dice cuando ores, ¿no? Sino dice: pero tú cuando des algo, aquí se trata de dar, cuando tú des algo a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Ay, mira, yo le regalé esto, yo le di esto, yo le di esta ofrenda, yo le di esto. No, reconozcan. Dice: no, que tu mano derecha, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Verso 4 dice: entrega tu ayuda en privado. Entrégala en secreto, entrégala en privado. Y tu Padre, que todo lo ve en el secreto, que todo lo ve en privado, te recompensará. Entonces alguien dice: pero ¿por qué es tan bendecido este o esta o la iglesia o tal cosa? Porque damos.
Así de simple. Y no necesitamos contárselo a todo el mundo. Si no damos. Hay gente que trae o manda diezmos de otro lugar aquí a esta iglesia y nosotros no le estamos contando. Es que mira, mandaron un diezmo, una ofrenda de tal parte. Reconozcamos a esa persona, oremos por ella. No. Y cuando nosotros damos cuenta, esa persona está siendo bendecida. Nunca le ha faltado nada, nunca todo tiene. Es muy bendecida. Entonces no saquemos trompeta, ¿no? Para decir, aquí viene, entren en fila los que dan, los que muchos que oran. Van a entrar en fila, vamos a nombrarlos, tal. No. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Amén. Sirve por amor. Si oras, ora fervientemente. Si das, dalo fervientemente también con amor. Pero si vas a servir, hazlo por amor, no por aprobación. Es que está sirviendo para que lo aprueben y digan, sí, mira, él sí sabe servir, él tal cosa, mira, él es juicioso, juiciosa. No, no sirvamos por aprobación, sino sirvamos por amor a nuestro Dios. Gálatas capítulo 1, el verso 10. Verso 10, Gálatas 1:10 dice el apóstol Pablo, por lo que acabo de decir, piensan que estoy buscando, piensan que estoy buscando la aprobación de la gente o la de Dios. ¿O que trato de quedar bien con la gente? Pues siquiera agradar a la gente no sería un siervo de Dios. Pues si quisiera, más bien, no si quiera, sino que si quisiera. Pues si quisiera agradar a la gente, no sería un... Mire que el servicio lo hacemos por amor. Y yo los felicito a los que sirven acá porque lo hacen por amor. No lo hacen para que los aprueben. Ay, es que le tocó, ay, es que no le tocó. Perdón, ay, es que como es un servidor y trajo arepas hoy, pues mejor. Ay, el que no trajo. Entonces, sirvamos, no porque nos aprueben, sino sirvamos por amor. Dios nos está llamando a 3 cosas, iglesia: a orar, a dar y a servir sin buscar ningún reconocimiento. Ustedes son fieles a Dios, envían sus ofrendas, dan sus diezmos, y yo nunca les digo, oiga, iglesia Veraca, pongo un aviso en Veraca, mira, la familia Rey dio un diezmo así, la familia Gómez dio un diezmo así, la familia Rey, ¿sí? O la familia Díaz, o cualquiera, mire, un aplauso para ellos. Es que mire cómo sirve el hermano Jai, mire cómo sirve Santiago, mire cómo sirve Brian o Edison o Maricel o Sandra o cualquiera de los que estamos aquí o no estamos. Amén. No. Hay que orar, sí. También en el secreto con Dios. Hay que dar, sí. También en privado. Hay que servir, sí. También hagámoslo por amor. Todo eso tiene que ver con nuestra fidelidad constante en nuestra vida diaria. Dios quiere fidelidad en todo. La gente del mundo solo quiere reconocimientos y que lo vean y que le den y que lo condecoren y que le pongan una estrella, pero que no van a poner la estrella de los 3 soles porque se convierte en ese cartel de los 3 soles. A ver, todo el mundo quiere un reconocimiento. Dios te recompensará. Es más, Dios te honra y Él lo hace también en público, pero cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. O cuando otro hombre lo decida. No, Él sabe cómo nos honra. Amén, Él lo sabe. Bien, vamos a ir al último punto que está en el punto D, que es que esa fidelidad en lo secreto nos prepara para lo grande. Procuremos ser fieles en lo secreto. Que si somos fieles en lo secreto, vamos a tener cosas grandes, o Él nos va a preparar para darnos cosas grandes. Porque Dios lo que hace también es formar líderes en lo invisible, donde nadie los ve. La plataforma viene después
de que es forjado el carácter de cada persona. Después te podrás subir a la plataforma, después podrás hacerlo y decir, mira Dios, pero hacerlo con humildad, con sencillez, porque has entendido que has sido fiel en lo secreto. Por eso Dios te va a dar algo más grande, mejor, que otros a veces van a tener que reconocer o van a poder reconocerlo. Pero espérate hasta el momento. Esperar no es tan fácil, ¿verdad? Dice una canción, esperar en ti difícil sé que es. ¿Se acuerdan de esa canción? Pero mira a Jesús. Yo creo que el mejor ejemplo que nosotros tenemos en la palabra siempre será Jesús. Él no se desesperó. Jesús da un anuncio, perdón, Dios da un anuncio y dice, van a ser un Salvador. Lo leímos en Mateo hace poquito, la lectura bíblica. Vas a tener un hijo, le dijo a María. Luego trata con José y le dice, no huya, cobarde, no se vaya. Devuélvese porque le habló en sueño. Dijo, no, ese ser que van a nacer está engendrado por el Espíritu Santo, así que tómalo por hijo, póngale tal nombre y adelante, muchacho. Le dijo a José. Y luego Jesús nace, ¿cierto? Y él nació y creció. Yo creo que por ahí a los 5 o 6 años, él no dijo, ay, yo soy el hijo de Dios. Tienen que reconocer mamá y papá, obedézcanme a mí, ¿no? Jesús esperó. Jesús esperó. Y Jesús estuvo 30 años en el anonimato, ¿sabían eso? ¿O usted sabe la vida de Jesús desde que nace hasta cuando él empieza su ministerio? No sabemos muy pocas cosas. Lo único que podemos entender de Jesús es cuando tenía 12 años, que se les perdió al papá y a la mamá. Papá y la mamá tan descuidados también, ¿no? Se fueron adelante y lo dejaron atrás. ¿Qué pasó, Jesús? ¿Dónde estás? Se dieron cuenta tarde. Devolvámonos a Jerusalén. Tal vez había mucha multitud y tal vez los niños jugaban, iban caminando y caminaban hacia sus ciudades. Y tal vez ellos dijeron, no, pues está con los primos, está con los amigos, dejémoslo. Lo descuidaron. Y cuando pasaron 3 días, ¿y qué pasó? ¿Y dónde está Chucho? Digo, Jesús. No sé cómo le diría al pequeño Jesús, pero ¿dónde está? Y lo único que hacen es devolverse y lo encuentran ¿dónde? En la casa de Dios. ¿Qué haciendo? Hablando con los grandes. Pero él dijo, es que yo soy hijo de Dios y mire lo que dice la Biblia. No, él solamente hablaba y se maravillaban de ese muchacho. ¿Y este por qué habla así? Y llega su papá y su mamá y le dice, bueno, camine a ver para la casa. Dice, ay, bueno, está bien. Fue obediente. Él le dijo, mamá y papá, ustedes me descuidaron, me dejaron aquí, pues yo me voy a quedar aquí en el templo porque yo soy el hijo de Dios y voy a hacer milagros y voy a sanar. No. Y eso que 12 años ya tenía uso de razón. No, él dijo, listo, me sujeto a mi mamá y a mi papá, me voy con ellos, me devuelvo porque todavía no es mi tiempo. Dice la Biblia que él se fue y se sujetó a su papá y a su mamá. Lucas capítulo 2, verso 52. Dice, y Jesús siguió creciendo en sabiduría, en estatura, claro, tenía 12, tenía que crecer un poco más. Y en gracia, esto es lo más importante. Nosotros debemos crecer en gracia para con Dios y con los hombres. Él fue y se sujetó a su casa, a su hogar, y creció en sabiduría y creció en estatura, pero él no se puso a decirle, mire, yo me imagino él jugando con los compañeros o los vecinos de la cuadra, del barrio, jugando banquitas, ahí al frente de la casa de la carpintería de José, ¿cierto? Tóquela, ay, hermano, no. Ojo, no me va a pegar porque yo soy el hijo de Dios. No me va a pegar porque yo soy Jesús Nazareno. No, él no dijo nada de eso, jugó normal, hizo todo lo que tenía que hacer. A veces la imaginación dice, no, pero Jesús cuando pequeñito vio que, yo vi eso en una película y yo dije, eso no es de Dios. Vio a un pollito que se murió, a un patico, yo no sé, a un animalito, y fue y lo tocó y lo sanó y el patico salió volando. El pajarito, bueno. Yo no creo que él hizo eso. Si eso hubiera sido así, hubiera quedado registrado en la palabra de Dios. Que Jesús hizo milagros cuando era chiquito, tenía 12 o 15. No lo dice. Él esperó su tiempo.
Pablo también esperó su tiempo. Pablo fue preparado en Arabia, ¿sabían eso? En Arabia. Gálatas capítulo 1, verso 17. Dice la palabra de Dios: tampoco subí, o sea, cuando Pablo se convierte y está en casa de Ananías, ¿se acuerdan? En Damasco. Él quería ir a predicar y en un momento, espere, tranquilo, no se afane tanto. Deja que Dios lo guíe. Pero él quería ya predicar. Pero él dice: tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. Él está contando más adelante en Hechos, como capítulo 9, todo lo que le sucedió. Dice: en cambio me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Y si usted lee el contexto, lee todo lo que está alrededor, antes y después de estos versículos, se da cuenta que él se fue a preparar. Sí, me imagino que fue a orar y a llorar. Ya fue a prepararse para poder servirle a Dios y predicar el evangelio. 14 años dice que él estuvo antes de pararse y de predicarle a las multitudes y de ganarse tantas personas. Eso lo ven ustedes en la Biblia, en Hechos, capítulo 9, 8, no me acuerdo bien. Pero en este versículo 1:17 él está diciendo: yo no subí a Jerusalén, allá estaban los grandes apóstoles, Pedro, Juan y todos esos grandes hombres de Dios. No, yo me fui para otro lugar. Yo no sé qué había en la región de Arabia. Tal vez había un centro de entrenamiento bíblico, quién sabe. Pero allá estuvo preparándose, o tal vez estuvo con el Señor mucho tiempo ahí. Lo que nos lleva a nosotros a pensar es que todo tiene su tiempo, ¿cierto? La fidelidad en lo secreto, en la preparación que tenemos cada uno de nosotros, es porque algo grande viene para nosotros y Dios nos va a dar la bendición. Pero seamos fieles en ese prepararnos para Él. Esperemos el momento preciso cuando Dios nos va a subir a la plataforma. Amén. Para servirle. Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Amén. Dice la palabra: todo tiene su tiempo. Hay un momento bajo el cielo para toda actividad. Hay un momento en el cielo para toda ¿qué? Actividad. A ver si yo encuentro el libro de Eclesiastés aquí. 3:1. Hay una temporada, dice en esta versión también, para todo hay un tiempo. Dice: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Y luego dice: un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar, para danzar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse. Ahí lo entendió Pablo, se apartó. Un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar. Un tiempo para guardar y un tiempo para botar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Hay un tiempo para todo, iglesia. Así que no nos afanemos. Vamos a decirle a Dios en esta mañana que queremos ser fieles y llevar una vida constante de fidelidad a Dios. Que queremos ser fieles en lo poco. Como decía la palabra de Dios: sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Sé fiel en lo poco como Moisés, como David.
Obedece. Aunque nadie te reconozca, dale gracias a Dios, pero obedece la palabra de Dios. Y no olvides esas 3 cosas importantes: orar, dar y servir, sin que nadie te aplauda ni te reconozca. Y sé fiel, fiel en lo secreto, porque vas a recibir cosas grandes. ¿Cuánto lo cree? Vamos a recibir cosas grandes, amén, si somos fieles. Vamos a orar. Y recuerden que hace 8 días en la aplicación les dejé 3 preguntas, ojalá las hayan hecho, se las voy a recordar. ¿Eres el mismo en lo privado o en lo público? ¿Estás buscando el aplauso de los hombres o la aprobación de Dios? ¿Puedes ser fiel en lo que nadie ve? Padre, te doy gracias en esta hora. Colóquense sobre sus pies y oren a Dios y denle gracias por la palabra. Porque hoy es el día para decirle: Señor, quiero ser fiel en lo secreto, sabiendo que tú, que todo lo ves, que todo lo sabes, un día me recompensarás con tu justicia. Haznos una iglesia fiel aquí en Veraca, Bogotá. Hasta cuando tú nos digas hasta aquí, o cuando nos digas o vengas ya por nosotros, porque el tiempo está tan cerca, no sabemos. Pero todo lo queremos hacer en tu voluntad, Señor. Y ayúdanos a ser fieles, no famosos. A ser fieles y ser constantes, a ser genuinos, a ser obedientes en tu palabra, no buscando las estrellas o buscando ser estrellas, sino buscando cada día ser siervos tuyos. Tu palabra dice que tú honras a los que te buscan en el secreto, que seremos levantados por ti, oh Padre. Nos vas a recompensar cuando tú quieras en lo público, porque ser fiel en lo que nadie ve, porque Dios sí lo ve todo. Señor, gracias por la iglesia. Bendice cada una de nuestras vidas, bendice a Veraca, bendice a las iglesias en Medellín, en Argentina. Que tu palabra corra y sea glorificada donde estemos, y que no nos dé miedo predicar el evangelio, como Pablo les dijo a la iglesia de Filipos. Que todo esto que me sucede y me acontece sirva para que el evangelio crezca y ustedes se animen para predicar la palabra sin temor. Danos eso hoy, en esta mañana. Quita el temor y el miedo para predicarle al amigo, al vecino, al que está a nuestro lado, al que nos encontramos todos los días, con el que hablamos, o las personas. Quita todo temor, Señor. Danos la sabiduría para predicar a la gente y ver el crecimiento, como lo hemos pedido en oración, para este lugar. En el nombre de Jesús. Padre, te adoramos y te damos muchas gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, Jesús, por ser fiel. Gracias, Dios. Amén. Bien, iglesia, vamos a ir a la cena de una vez. La cena del Señor. Qué lindo que está aquí servido. Y vamos a orar por el pan y vamos a orar por la copa. Amén. Pueden quedarse ahí abajo, tranquilo. Vamos a orar y ahorita lo pueden repartir, ¿les parece? Pero vengan al frente, los servidores. Y ya vamos a orar por ellos y ya les paso para que ustedes lo repartan. Pero quiero que le demos gracias a Dios, ¿cierto? En esta mañana. Y le digamos a Dios: este pan que voy a comer, esta copa que voy a beber, quiero ser digno de hacerlo. Y si tengo algo, pues vamos a pedir perdón, vamos a ser humildes y pedir perdón, para que seamos dignos de tomar la copa y beber de la copa y comer del pan. Padre, en esta hora nos colocamos delante de ti y te rogamos, Señor, que tú bendigas este pan y esta copa en el nombre de Jesús, que está aquí en la mesa servida. Señor, oramos por este pan. Bendecimos este pan. Tu palabra dice que cuando ibas a morir en la cruz, se reunió con los discípulos, tomó el pan y lo bendijo y dio gracias y dijo: coman todos ustedes de él. Hoy vamos a comerlo, Señor.
Pero te pedimos que cuando lo comamos seamos bendecidos y sanados de muchas cosas. Y aún perdonados si hemos cometido pecados. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Bendice este pan, Señor. Lo ponemos en tus manos y en tu presencia para la gloria de tu nombre. Y como dice tu palabra, lo vamos a partir ahora en el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias. Partimos este pan como dice tu palabra en el nombre de Jesús. Ahora dice la palabra que él tomó la copa y la bendijo también. Señor, esta copa representa la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Y estas copas que mi hermano tiene también ahí, que mi hermana tiene, el pan, es una cena preciosa donde podemos compartirla como iglesia. Y hoy oramos por esta copa diciendo, Señor, es la copa del nuevo pacto de tu sangre. Ese pacto entre tú y nosotros, para que hoy pudiéramos como iglesia tomarla y decir, Señor, por tus llagas he sido sanado y curado. Por tu sangre que ha sido derramada en la cruz, he sido libre de las maldiciones generacionales, del pecado y de la muerte eterna, porque tú me has dado vida para que viva eternamente y para siempre. Bendice esta copa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice que después de hacerlo, dijo, hagan esto en memoria de mí. Y digo, repártanla y coman. Así que vamos a repartir el pan y la copa. Amén. Gracias. Así que tomen.